Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los circuitos RC, donde vamos a ver el análisis de circuitos RC en paralelo. Es decir, vamos a ver la ley de Ohm, y la vamos a aplicar para estos circuitos RC en paralelo, y también vamos a ver la relación de fase que hay entre la corriente y el voltaje. Y os voy a anticipar una cosa. Ya hemos visto en vídeos anteriores lo siguiente. Aquí tenemos el voltaje del resistor y aquí tenemos el voltaje del capacitor. ¿Por qué tenemos este desfase de 90 grados? Bueno, pues porque ya sabemos que entre la corriente, como estamos en un circuito en serie, tenemos la corriente que es la misma en todo el circuito. Bueno, pues ya sabemos que realmente la corriente, y lo voy a poner en azul, está en desfase con respecto al voltaje del capacitor. Es decir, que el voltaje del capacitor ya vemos que está retrasado en 90 grados con respecto a la corriente. Y como la corriente y el voltaje del resistor están en fase, es por ello que el voltaje del capacitor está retrasado con respecto al voltaje del resistor en 90 grados. Y ya sabemos que si realizamos la suma, aquí teníamos el voltaje total. Ya sabemos que este voltaje, que realmente es el voltaje de la fuente de alimentación, está retrasado con respecto al voltaje del resistor en estos grados, pero ya vemos que está adelantado con respecto al voltaje del capacitor en estos grados. Es decir, que si el voltaje del capacitor es nuestra referencia, aquí tendríamos el voltaje de la fuente de alimentación y aquí tendríamos el del resistor. ¿Qué nos pasa en un circuito en paralelo? Y lo voy a hacer rápidamente. Aquí ya sabemos que tenemos la fuente de alimentación, aquí tenemos una rama donde por ejemplo tenemos un resistor, y aquí tenemos la otra rama donde tenemos por ejemplo un capacitor. ¿Qué podemos decir de los voltajes? Bueno, pues ya sabemos que el voltaje que tenemos atravesando el resistor, porque solo tenemos un resistor en esta rama, y el voltaje que tenemos atravesando el capacitor, como solo tenemos en esta rama un capacitor, es el mismo que el de la fuente de alimentación. Bueno, pues podemos sacar en claro que aquí tenemos el voltaje de la fuente de alimentación, que es igual al voltaje del resistor, que es igual al voltaje del capacitor. ¿Qué nos pasa con la corriente? Aquí tenemos la corriente total, pero ya sabemos que aquí tenemos una corriente y aquí tenemos otra corriente. Recordar. Bueno, pues como digo, ¿qué nos pasa con la corriente total? Ya sabemos que realmente la corriente está en fase con el voltaje del resistor. Es decir, que aquí tenemos la corriente del resistor. Ahora bien, sabemos que realmente, y lo voy a poner en rojo, que la corriente que atraviesa el capacitor está adelantada con respecto al voltaje del capacitor, o a estos tres voltajes porque es el mismo, en 90 grados. Aquí tenemos el voltaje del capacitor. Si lo sumamos, aquí tenemos la corriente total, que ya vemos que la corriente total está adelantada con respecto a la corriente del resistor en estos grados, y ya vemos que realmente está retrasada con respecto a la corriente del capacitor en estos grados. Bueno, pues simplemente os adelanto para que lo veáis. Bueno, pues vamos a ver cómo aplicamos nosotros la ley de Ohm en estos circuitos RC en paralelo. Recordar que teníamos estas tres ecuaciones, simplemente sustituimos la resistencia por la impedancia, y tenemos estas tres ecuaciones, pero ya sabemos que cuando estamos con circuitos en paralelo es mejor emplear la admitancia, como habíamos visto en el vídeo anterior, y ya sabemos que es el recíproco de la impedancia. Bueno, pues sustituyendo esta impedancia por la admitancia, es decir, por esto de aquí, bueno, pues tenemos estas tres ecuaciones empleando la admitancia. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un ejercicio. Y mirar, tenemos que determinar la corriente total y el ángulo de fase del siguiente circuito. Y tenemos que trazar el diagrama fasorial que muestre la relación que hay entre el voltaje de la fuente de alimentación y la corriente total. Bueno, pues vamos por partes. Ya vemos que tenemos el voltaje de la fuente de alimentación, que es nuestra referencia, tenemos la frecuencia, y esto lo necesitamos para obtener la reactancia capacitiva, porque ya vemos que nos están dando simplemente la capacitancia. Y también tenemos aquí el valor de la resistencia, y ya vemos que tenemos un circuito RC en paralelo. Bueno, pues como tenemos un circuito RC en paralelo, lo primero que tenemos que hacer es obtener la reactancia capacitiva, luego obtener el recíproco, que con ello vamos a obtener la susceptancia. También vamos a tener que obtener el recíproco de la resistencia, que ya sabemos que es la conductancia, y con ello vamos a obtener la
admitancia, como ya sabemos. Y una vez que tenemos la admitancia, ¿cómo obtenemos nosotros la corriente total? Bueno, pues ya sabemos que la corriente total es igual a el voltaje de la fuente de alimentación por la admitancia total, o lo que es lo mismo, ya sabemos que tenemos el voltaje de la fuente de alimentación entre la impedancia, pero como es más fácil emplear la admitancia, bueno, pues empleamos esta ecuación de aquí. Bueno, pues como digo, primero tenemos que obtener la reactancia capacitiva empleando tanto la frecuencia como la capacitancia. Aquí la tenemos, y luego obtenemos su recíproco, y esto no lo he explicado en el vídeo anterior porque ya lo deberíamos de saber, que el recíproco de los ohmios, bueno, pues son los siemens. Bueno, pues por eso no lo había dicho, pero ya vemos que tenemos como unidad los siemens, en este caso microsiemens, porque aquí simplemente tenemos kiloohmios. Bueno, pues aquí tenemos la susceptancia. Ahora necesitamos la conductancia, y para ello, bueno, pues necesitamos el recíproco de la resistencia. Aquí la tenemos. Con estos dos datos, bueno, pues ya sabemos cómo obtener la admitancia. Aquí simplemente la tenemos en la forma rectangular. Bueno, pues la tenemos que pasar a forma polar, y eso ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Aquí la tenemos realizando la correspondiente sustitución y dándole solución. Aquí tenemos la admitancia. Bueno, pues con la admitancia y con el voltaje, con eso podemos obtener la corriente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que tenemos que multiplicar las magnitudes. Aquí lo tenemos. Y luego tenemos que sumar los ángulos. Y recordar una cosa, que aquí tenemos microsiemens y aquí tenemos simplemente la unidad de voltaje. Recordar que aquí tenemos lo siguiente: 500 por 10 elevado a menos 6 siemens. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos 10 elevado a menos 6, luego esto lo multiplicamos por 10. Bueno, pues ya veis que simplemente pasando a microamperios obtenemos esto de aquí. Esto, bueno, pues ya lo deberíais de saber porque ya hemos visto todo esto de las unidades. Bueno, pues ahora tenemos que trazar el diagrama. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí ya vemos lo siguiente, que tenemos el voltaje de la fuente de alimentación, que es nuestra referencia, 0 grados. Aquí tenemos el voltaje de la fuente de alimentación. Y donde tenemos la corriente, ya vemos que está adelantada, porque tenemos aquí simplemente un ángulo positivo. Bueno, pues aquí tenemos ese ángulo, donde tenemos 24,5, y aquí tenemos la magnitud de la corriente. Bueno, pues aquí tenemos, como digo, ese diagrama fasorial, y para que lo veáis, aquí lo tenemos. Bueno, pues ya vemos que realmente, como habíamos visto al principio del vídeo, que la corriente total está adelantada frente al voltaje de la fuente de alimentación, y esto acabamos de ver. ¿Por qué? Pero ¿por qué tenemos esta relación que hay de fase entre la corriente total y el voltaje de la fuente de alimentación? Y esto lo he anticipado al principio del vídeo. Bueno, pues vamos a verlo nuevamente. Aquí tenemos este circuito RC en paralelo y aquí tenemos la corriente total, pero ya sabemos que por esta rama tenemos una corriente y por esta rama tenemos otra corriente. Como en cada rama solo tenemos un dispositivo electrónico, aquí tenemos una caída de voltaje y aquí tenemos otra caída de voltaje. Aquí tenemos el voltaje del capacitor y aquí tenemos el voltaje del resistor, que ya vemos que es el mismo de la fuente de alimentación, porque en estos puntos tenemos el mismo voltaje y no tenemos más caídas de voltaje, porque aquí en esta rama no tenemos más dispositivos electrónicos en serie. Bueno, pues ya vemos lo siguiente, y lo voy a volver a poner aquí. Aquí tenemos ese voltaje de la fuente de alimentación, nuestra referencia, que es igual al voltaje del resistor, que es igual al voltaje del capacitor. Pero ya sabemos que la corriente que está atravesando el resistor está en fase con respecto al voltaje del resistor. Bueno, pues aquí lo voy a poner encima, aquí la tendríamos, aquí tendríamos la corriente del resistor. Pero ya sabemos también lo siguiente, que la corriente del capacitor está adelantada con respecto al voltaje del capacitor en 90 grados. Bueno, pues aquí la tenemos. Ahora bien, sumando estas dos corrientes, bueno, pues ya vemos que vamos a obtener la corriente total, y ya vemos lo siguiente, que la corriente total está adelantada con respecto al voltaje de la fuente de alimentación o a cualquiera de estos tres voltajes, porque solo tenemos un dispositivo electrónico en cada rama. Pero ya vemos que esta corriente total está retrasada con respecto a la corriente del capacitor. Si la corriente del capacitor fuese nuestra referencia, ¿dónde tendríamos la corriente total? La tendríamos aquí. ¿Y dónde tendríamos la corriente del resistor? Lo tendríamos aquí. Pero como digo, bueno, pues teniendo estas de aquí o nuestros voltajes de referencia y también la corriente del resistor, bueno, pues ya vemos que la corriente total está adelantada con respecto a la corriente del resistor.
y que también esta corriente total está retrasada con respecto a la corriente del capacitor. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos? Realmente tenemos lo siguiente. Aquí tenemos la suma y nuevamente aquí tenemos ese número imaginario positivo, porque acabamos de ver que lo tenemos sobre el eje imaginario positivo. Aquí lo tenemos, de ahí que aquí tengamos J positivo, y aquí tenemos I, R, y aquí me he equivocado porque aquí tenemos una R. Bueno, pues aquí la tenemos en forma rectangular. ¿Cómo lo pasamos a forma polar? Aquí la tenemos. Bueno, pues simplemente recordar que tenemos ahora este ángulo que es positivo, por eso tenemos simplemente el inverso de la tangente de esta división, y recordar que tenemos I del capacitor entre I del resistor. Bueno, pues aquí lo tenemos. Dándole solución, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos la magnitud de la corriente total y aquí tenemos ese desfase que hay entre la corriente total y el voltaje de la fuente de alimentación. Y para terminar de entenderlo, bueno, pues vamos a realizar un ejercicio. Tenemos que determinar el valor de cada corriente mostrada en la siguiente figura y tenemos que describir la relación fasorial de cada corriente con el voltaje aplicado. Es decir, aquí tenemos nuestra referencia y tenemos que trazar el diagrama fasorial de la corriente. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros las diferentes corrientes? Bueno, pues como aquí tenemos la caída de voltaje, que es igual al de la fuente de alimentación, bueno, pues ya sabemos que tenemos el voltaje de la fuente de alimentación, que ya sabemos que es igual a la corriente que está atravesando el resistor, pues simplemente por el valor de la resistencia. Como ya tenemos estos datos, bueno, pues simplemente despejamos para la corriente del resistor y tenemos el voltaje de la fuente de alimentación entre la resistencia. ¿Qué nos pasa con el capacitor? Exactamente lo mismo. Ya sabemos que tenemos lo siguiente. Tenemos la corriente del capacitor por la reactancia capacitiva. Bueno, pues despejando para la corriente del capacitor, ya vemos que tenemos el voltaje entre la reactancia capacitiva. Y una vez que tenemos estas dos corrientes, ¿cómo obtenemos la corriente total? Bueno, pues ya sabemos que las vamos a sumar y vamos a obtener simplemente la corriente total en forma rectangular, la pasamos a forma polar y con ello vamos a obtener la corriente total. Y una vez que tenemos la corriente total, tenemos que trazar el diagrama fasorial de la corriente. Bueno, pues vamos por partes. Así es como obtenemos la corriente del resistor, como os había dicho, y ya sabemos que el resistor no tenemos fase alguno, que está sobre el eje real positivo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que dividir estos valores y con ello tenemos la magnitud y simplemente restando los ángulos, bueno, pues aquí tenemos el valor de la corriente que está atravesando el resistor. ¿Cómo obtenemos el del capacitor? Bueno, pues igualmente ya sabemos que tenemos este valor, pero ya sabemos que siempre la reactancia capacitiva está sobre el eje negativo imaginario, por eso aquí tenemos menos 90 grados. Bueno, pues lo mismo, dividimos estos números, ya vemos que tenemos 80 y simplemente restamos los valores. Como tenemos 0 menos 90 grados, bueno, pues se convierte en positivo. Ya sabemos que tenemos esto de aquí, esta es la corriente que está atravesando el capacitor. Por último, bueno, pues como la sumamos, aquí tenemos la forma rectangular. Recordar, para pasar la forma polar y obtener la corriente total en forma polar, bueno, pues empleamos esta fórmula que acabamos de ver y simplemente dándole solución obtenemos su valor. Ahora bien, tenemos que trazar el diagrama fasorial de la corriente. Ya sabemos que aquí tenemos la corriente del resistor, es decir, aquí tenemos su magnitud, ya sabemos que son 0 grados. Aquí tenemos el del capacitor, que ya sabemos que tenemos, y lo voy a poner aquí arriba, 80, a ver si me va la tablet, 80 miliamperios. Aquí también tenemos miliamperios. Y ya sabemos que acabamos de obtener esto de aquí. Bueno, pues más o menos tenemos aquí los 55 grados, es decir, 55,7. Y aquí tenemos la magnitud, que son 96,8 miliamperios. Bueno, pues aquí tenemos ese diagrama fasorial. Y para que lo veáis, aquí lo tenemos. Recordad lo siguiente, que ya sabemos que la corriente del resistor está sobre el eje real positivo. Ya hemos visto lo siguiente, que si la fuente de alimentación es nuestra referencia, está sobre el eje real positivo, pero es igual en este caso a la caída de voltaje del resistor y también es igual a la caída del voltaje del capacitor. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que por cada rama solo tenemos un dispositivo
electrónico. Si tuviésemos más, ya sabemos que aquí tendríamos más caídas de voltaje, pero aquí solo tenemos una caída de voltaje y ya sabemos que es igual al de la fuente de alimentación, pero ya sabemos que la corriente del resistor está en fase con el voltaje del resistor, por ello también la tenemos aquí sobre el eje real positivo, y ya sabemos que la corriente del capacitor está sobre el eje real positivo porque está adelantada en 90 grados con respecto al voltaje del capacitor, y al sumarlas, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos la corriente total, que ya sabemos que el desfase está entre 0 y 90 grados, como acabamos de ver, y simplemente, bueno, pues eso depende del valor de la resistencia y también de la reactancia capacitiva. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a acabar con esto de los circuitos RC en paralelo para comenzar con los circuitos RC en serie paralelo, y para ello vamos a ver la conversión de la forma en paralelo a la forma en serie. Hasta la siguiente.